Senador Rafael Espino de la Peña, a quien pido un aplauso. Por ahí está al inicio de las escaleras el senador Espino de la Peña. Está con nosotros el señor presidente municipal de Ciudad Madera, Marcelino Prieto Carreón. Señor presidente, aquí está, perdón. Nos acompaña también el diputado al Congreso local, don Óscar Castrejón Rivas. Tenemos también el honor de la compañía del señor director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el maestro César Eduardo Gutiérrez Aguirre. Magistrada de una de las salas familiares del Tribunal Superior de Justicia, la licenciada Adela Jiménez. Contamos también con la honrosa presencia del magistrado de la Cuarta Sala Penal del Distrito Bravos en Ciudad Juárez, maestro Caín Lara. Por supuesto que hay muchos invitados e invitadas de los anfitriones. Sin embargo, es importante mencionar la presencia del señor licenciado Raúl Delgado Cárdenas y su esposa, que también nos visitan, del señor José de la Luz Chacón Salas y sus hijas, que también nos hacen el honor de visitarnos, del señor Héctor Bernal Amezcua, de don Ricardo Acosta, del licenciado Víctor González Castro, del maestro Heriberto Ramírez Luján. Estaremos haciendo algunas otras menciones de todas las personas que nos visitan de Ciudad Madera, de Ciudad Cuauhtémoc. Y también quisiera yo hacer una mención muy especial, porque está con nosotros en esta ocasión uno de los hijos del licenciado Fidel León Pérez, el licenciado León Felipe León Palma, para quien pido un gran aplauso. Pues henos aquí. Llegó el día 13 de enero, mediodía, para inaugurar este sueño pues experimentado durante mucho tiempo por los anfitriones, convertir el techo de la cocina de esta Casa del Porvenir en un lugar de promoción cultural, porque la promoción de la cultura y de la lectura sabemos que son herramientas para el desarrollo integral de niños, jóvenes y aún adultos, pero además son antídoto contra la violencia, la drogadicción y las prácticas criminales. Por eso es importante esta tarde acompañar a los anfitriones en esta ceremonia tan importante de inauguración de la Biblioteca y Librería Señor Fidel León García. Primero que nada, yo quisiera pedir su atención para el mensaje del anfitrión, el licenciado Fidel León Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que vinieron, les agradezco la verdad de corazón su presencia, los que son de aquí de Madera, los que viven aquí en Madera y los que no son de Madera, pero pues solidariamente nos acompañan, a todas las autoridades, como siempre, muchas gracias. Y voy a permitirme dar unas pequeñas palabras haciendo referencia a cuestiones de la biblioteca, del gusto, del hábito por la lectura. Si mucho duraré unos 30 minutos, no se desesperen. Pues ven, se preguntarán ustedes por qué decidimos ponerle el nombre de mi padre, el señor Fidel León García, a esta pequeña biblioteca y librería en la que nos encontramos. Pues bien, debo decirles que él fue
quien en mi niñez me inculcó el hábito de la lectura. Y curiosamente lo hizo no imponiéndose, no era un papá impositivo, autoritario, siempre nos convencía de las cosas. Y de esa manera, pues para mí es una gran satisfacción que me haya inculcado el hábito de la lectura. Además, es una herramienta que pudo servirme para la realización como ser humano, pero también haciendo mención, decía mi papá, a principios esenciales que debía revestir ese hábito, como era la sencillez, la modestia, la entrega, la dedicación, entre otros. Eso me dijo mi papá, no le cumplí todos esos principios, pero aquí estoy con mucho gusto. Y dijo, me decía él que así podía yo desarrollar el hábito de la lectura. Y a veces, por ejemplo, cuando yo le mencionaba de tal o cual persona o escritor que se distinguía por su extrema dedicación a los libros, por un lado, a su lectura, mas sin embargo, por otro lado, representaba a esa persona un tipo arrogante, soberbio o engreído, y me decía mi papá, no te creas, hijo, no te creas de esas personas, no solamente hay que informarse con los libros, sino también formarse con ellos. Mencionaba a mi padre, y lo digo con mucho cariño y convencimiento, acuérdate, hijo, de que hay muchos asnos cargados de libros. Yo no soy uno de esos, Con eso me significaba que no bastaba ser un buen lector, que no bastaba informarse con la lectura del libro, sino también y fundamentalmente necesitamos formarnos con la información que nos dan esos instrumentos. De esa manera, desde mi infancia fui educado en mi familia y sobre todo por mi padre, ya que, ya que mi madre murió cuando yo estaba pequeño, por lo que él fue el que me inculcó lisa y llanamente el hábito de la lectura. ¿Cómo recuerdo cuando leí un libro de Juan Domingo Argüelles, excelente escritor, de mis preferidos, jovenazo el señor, pues apenas cuenta actualmente, pues vive con 66 años de edad. Somos contemporáneos. En ese libro, que se titula De lectores y lecturas, Juan Domingo Argüelles entrevistaba a un escritor muy conocedor, muy profundo, muy intelectual, pero seguramente algo de soberbio, y mencionaba el entrevistado Fernando Escalante, que él había empezado a leer en su casa desde niño, que le enseñaron a leer a los clásicos, y menciona expresamente a Sócrates, Platón, Aristóteles, Homero, etc. Obvio que me impactó. En mi vida, yo a los 14, 15 años, es más, apenas sabía de que existían esos señores, pero realmente nunca los leía a esa edad. Y batallé ya grandecito para entenderle a ese tipo de autores grandiosos, ¿verdad? Pero con un léxico pues elevado, gente muy preparada, muy culta. Este hecho de verdad que me impactó, pero luego en ese mismo libro que se llama de lectores y lecturas, también se entrevista a otro escritor muy famoso. Seguramente ustedes lo conocieron, oyeron hablar de él, originario del Distrito Federal. Me refiero a Carlos Monsiváis, que ante esa misma pregunta que le formula Juan Domingo Argüelles, menciona que él efectivamente desde su niñez y por sí solo había adquirido el hábito de la lectura y que había empezado a leer libros o novelas tan diversas como Chanok, Memín Pinguín, Lágrimas y Risas, Calimán, ¿recuerdan de Solín? Paciencia y Serenidad, Solín. Dirán, bueno, pues eso sí empecé yo a leer en mi época. Pero luego me siento tan orgulloso y muy solidario con él que ya me había apantallado de Fernando Escalante con Aristóteles, Sócrates, Platón. Pero ¿quiénes de ustedes de mi edad o más o menos no recuerdan aquellas revistas? Aquí en la esquina me recordaba José de la Luz Chacón con el señor Bencomo, las compraba. Muchos no se recordarán, pero se me hace que algunos de nosotros, y no tan poquitos que estamos aquí, ahí los comprábamos. Pues eso les digo, esto es la esencia de la lectura, un procedimiento liso, gradual, ascendente,
pero siempre formativo, no informativo. Bien, cuando observé que esas revistas siempre tenían el mismo proceder en la trama, empezaron a aburrirme y empecé a leer libros o novelas de una mayor calidad, y lo digo sin soberbia, con toda la humildad, pues si vieran cómo llegué a disfrutar, por ejemplo, las lecturas de los escritores rusos. Recuerdo aquella novela de Máximo Gorki, se llamaba La Madre. Es más, me acuerdo en qué momento la leí, y era un viaje de placer, no sé qué. Vivía mi hermana en Nuevo Casadrandes y mi papá en vacaciones me mandó con ella, yo creo que para descansar de mí. Y nos fuimos, me fui en el tren, ese tren hermoso que existía de Madera a Nuevo Casadrandes. Y recuerdo que era diciembre y estaba nevadísimo, y leí pues a Máximo Gorki, y en ese libro, La Madre, se narra la historia de esa señora que tenía un hijo revolucionario, que quería establecer un nuevo régimen en su país, que estaba en contra de los zares, y que se inicia en esa lucha histórica a principios del siglo XX. Y como ella, su madre, siendo una mujer de ideas conservadoras, convencida por su hijo, termina siendo una apologista, una defensora de ese nuevo régimen que pretendía derrocar a los zares. Este gusto por la lectura, esa niña que está hablando mucho es mi nieta, muy inquieta. Ese gusto por la lectura se fue extendiendo, y así leí a Gogol, a León Tolstói, a Fedor Dostoyevsky, a Anton Chejov, excelentes los rusos, de una sensibilidad, de un conocimiento del ser humano que evidentemente no solo me informaron, sino también me formaron en muchos aspectos. De esa manera leí a León Tolstói. Recuerden ustedes a Ana Karenina, se hizo película esa novela, muy bonita, novela espléndida. Es más, cuando tenía aproximadamente 32 años la leí, y ella fue la causa por la que a mi hija le pusimos por nombre Ana Karen. No le pusimos Ana Karenina porque se nos hizo medio pesadito, no seas sangrón, pero sí, en recuerdo de esta novela le pusimos Ana Karen. Luego leí a León Tolstói, terminando de leer a León Tolstói, empecé a leer a un poeta español, León Felipe. Ese poeta fue de los primeros que inicié leyendo, a mí me impactó, y él venía de España, pasando por Nueva York, y termina casándose con una maestra mexicana, llegando a ser filósofo, filósofo, pensador, poeta, maestro de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. En esta biblioteca están aquí sus libros. Quiero que todos disfruten su poesía, quiero que disfruten aquella que dice que todos somos únicos e irrepetibles. Y así, en un pequeño verso de León Felipe dice: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios, por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un nuevo rayo de luz el sol, y un camino virgen, Dios. León Felipe. ¿Y qué les parece? Y le puse a mi hijo León Felipe, pues el nombre. Por nombre no se pueden quejar. Papá me lo manejó, qué bonito nombre. Muy bien, muy bien. Pero ya no va. Este poeta fue pues la causa del nombre de mi hijo León Felipe, pero también leí a Taylor Caldwell. Ahí están todas sus novelas, unas novelas o historia novelada de la época romana, en la época de Julio César, de Marco Tulio Cicerón. Ella escribió un libro que se denomina La Columna de Hierro, y que es el emblema, que es ¿qué les diré? Es el soporte de un abogado, Cicerón, un tribuno excelente, un señor conocedor. Pues bien, para coronar esto, dije, ¿y cómo le voy a poner a mi hijo el segundo? Pues le puse Marco César, en honor a Marco Tulio, y ahí la regué tantito porque al final de cuentas Marco Tulio y Julio César se pelearon, como todos los políticos a veces, pero pues, no pasa nada. Vean ustedes pues hasta dónde puede servir
sencillo, sin fines de erudición, ni de arrogancia, ni de petulancia, sino hasta para poner los nombres de los hijos. Díganme si no. Luego le decía a mi papá, jefecito, le decía yo, papito, le decía, pues ¿cómo le iba a poner Fidel? No seas malo, así se llamaba mi papá. Pero no, ya después le agarré cariño a mi nombre y estoy orgulloso de llamarme Fidel. ¿Sale? Luego, así mismo, también aprendí a leer a Víctor Frank, a Erich Fromm, judíos espléndidos que hablan del humanismo, psicólogos que me enseñaron a conocer mucho la naturaleza humana. Y los leí en mi época, cuando yo era defensor de oficio en materia familiar, no como los magistrados que amablemente nos acompañan. No subí de defensor de oficio, pero leí muy bonito con Víctor Frank, aprendí mucho. Con Erich Fromm, pues decía Marco, mi hijo, de manera de broma, como dice mi papá, Víctor Frank o Erich Fromm, maldito, nunca lo pude hacer que leyera esos libros, pero sí me hacía burla. Pues bien, ahí están, entre otros, esos libros. Se los ofrezco con todo el entusiasmo y con todo el cariño para que los niños de Madera, para que los adolescentes, pero también para que los adultos los sigan disfrutando y se nutran de ellos. Ya voy a terminar. Por favor, no. Es que mi compadre no me ayuda. No sé. Voy a terminar concluyendo en defensa de la lectura en vegetal, es decir, en papel, pero no voy a hablar en contra de la lectura digital. Es excelente, pero recuerden que es la lectura escrita con la que nos formaron a todos los educandos del último siglo. Y además recuerden, el libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez que se han inventado, no se puede hacer algo mejor. Quizá evolucionen sus componentes, quizá sus páginas dejen de ser de papel, pero seguirán siendo lo que es, pensamiento de Humberto Eco. Lo que ha cambiado es el soporte que acompañaron los textos. Primero el papiro, luego los códices, luego el papel, hasta que un buen día, hacia 1450, el señor Gutenberg, inventando la imprenta, convirtió el libro en un placer accesible a la mayoría. En ese contexto es que desde el día de hoy queremos compartir, Claudia y un servidor, con la gente de Madera, especialmente con los jóvenes y los niños, esta biblioteca personal que ponemos a su disposición desde este momento. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias, licenciado León, por poquito y nos cumple.